Muy buenas tardes, grupo. Continuando con nuestro tema de principales antecedentes históricos de la auditoría. Y obviamente, en cuanto a una evolución, esta evolución a partir del incremento de personas dentro de una pequeña sociedad y que va creciendo, y ya no hablamos de 50 ni de cientos ni de miles, sino ya de millones. Y actualmente cientos y miles de millones de personas que viven en un país. Y todo, así que lo que hemos platicado, comentado de nuestros temas y que suenan interesantes. Algunos alumnos que ya trabajan y que inclusive están familiarizados con la auditoría, estos temas no, algunos son desconocidos, algunos hay cierta información, pero bueno, aquí la idea es profundizar. Y bueno, continuando con esta historia y evolución de la auditoría, hablamos de la edad industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, y casi siempre estamos ubicando los países del antiguo continente o del viejo continente que es Europa. Y aquí nos habla de esta edad industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial, lo cual sustituyó los procesos manuales de fabricación de esas máquinas, ¿sí? Entonces, también se menciona que dentro del periodo 1783-1784 se inventó la descarburación del hierro, lo cual abarató su industrialización. Dicho antecedente constituyó el nacimiento de la industria relativa a la siderurgia, permitiendo una expansión del uso de las máquinas, ¿sí? Gracias a este material, ¿sí? y a un costo accesible, pues igual va en evolución la creación de diferentes máquinas o maquinarias. La revolución industrial surgió durante la segunda mitad del siglo XVIII. Implementó técnicas contables nuevas, especialmente en materia de auditoría, buscando cubrir las necesidades de las grandes empresas. El avance surgió en el año 1845, en donde el Railway Companies Consolidation Act estableció la obligación de una verificación anual que debe ser realizada por los auditores. En ese momento se habla de una periodicidad que sería cada año. Dice, pero no solo en Inglaterra se encuentran antecedentes de esta actividad en los inicios contables, sino también en Estados Unidos, en donde surgió una importante asociación encargada básicamente de vigilar el cumplimiento de las normas de auditoría, para lo cual publicó diversos reglamentos. De los primeros que se tienen conocimiento data del año 1939, de ahí se formularon varios reglamentos hasta 1943. Y vemos un desarrollo que empieza a hacer cierta aceleración, ¿sí? Porque bueno, pues, procesos muy lentos en los siglos pasados o los siglos anteriores. También nos dice, en esta etapa de la auditoría se realizaron las primeras revisiones e inspecciones a todas las organizaciones que realizaban algún tipo de actividad comercial. La actividad de la auditoría en su principio se instaló con el propósito de implementar procesos de carácter administrativo, mejorando la función de las organizaciones comerciales.
Esta necesidad de implementar procesos surge a partir del crecimiento de las empresas, en su mayoría fábricas, las cuales no podían ser atendidas o supervisadas por una persona y tenían que recurrir a un mecanismo de supervisión y de implementación de procesos, con la finalidad de garantizar que podían cumplir con los resultados esperados en relación a los productos que producían. Sin embargo, había problemas, ¿no?, con estas organizaciones, con los procesos, ¿sí?, pérdidas, ¿sí?, etcétera. Esto dio origen a la formación del capitalismo y a las diversas teorías económicas de libre comercio. El desarrollo del capitalismo ocasionó concentraciones de capital, por lo que pequeñas organizaciones y fábricas tendieron a desaparecer, y comenzó la etapa del surgimiento de sociedades comerciales e industriales, las cuales a su vez se agruparon en pools, grupo de personas, trusts, relación jurídica y holdings, acciones de una empresa, las cuales requerían de la participación de inversionistas para tener recursos que les permitieran una expansión y crecimiento. Este fenómeno comercial surgió tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que los gobiernos de dichos países empezaron a instaurar disposiciones o regulaciones que establecían medidas en relación a los estados financieros de las empresas que tenían acciones dentro del público inversionista. Estas medidas consistían en órganos revisores, dentro de los cuales solamente estaban facultados contadores públicos independientes, ¿sí?, que no existiera un contacto una familiarización con todas estas personas, ¿sí?, que formaban parte de las empresas. Auditoría anglosajona. Durante la Revolución Industrial, inicialmente en Inglaterra y posteriormente en América, surge la auditoría de estados financieros como una fuerza independiente. Es importante destacar que la auditoría inglesa, desde sus orígenes, ha tenido un estrecho vínculo con los métodos de revisión, examinar, comprobar y obviamente verificar. Observando más a fondo en la cultura anglosajona, encontramos una abundante literatura técnica, proveniente de las más diversas disciplinas del conocimiento, ¿sí? Junto con otros países, pues resalta más Inglaterra como un país que se interesa y se preocupa, ¿sí?, por el desarrollo, obviamente, de estas auditorías. Uno de los trabajos más importantes es el análisis que hace Wanda Wallace en 1980, quien explica la auditoría como un producto o servicio de naturaleza eminentemente económico, con un rol muy definido en los mercados libres y regulados. Se está teniendo una visión más amplia, ¿sí? No volvemos a comentar el punto, ¿no?, de lo sencillo que era, ¿sí?, al principio la auditoría, y la complejidad a partir del crecimiento, ¿sí?, de muchas pequeñas empresas que pueden haber sido absorbidas, ¿sí?, y se crean, ¿no?, esas grandes empresas que tienen también el título de transnacionales. En la cultura anglosajona se observaba la auditoría como una práctica limitada. Lo podemos identificar en la auditoría a los estados financieros, ejercida de manera independiente por contadores públicos certificados. Sin lugar a duda, un claro ejemplo del esquema usado, todo esto obviamente en la era industrial. La auditoría anglosajona se encuentra basada en tres teorías fundamentales. La primera teoría, la teoría de la agencia, hace referencia a la supervisión y el monitoreo de todo lo que está ocurriendo dentro de estas empresas. Esta función consiste en hacer un análisis con un problema de agencia
extendiendo la agencia como un modelo bajo el cual uno o más personas externas son vinculadas con el supervisado para desempeñar algún servicio en su nombre, solicitando a ese desempeño la delegación de alguna autoridad de toma de decisiones por parte del supervisado. Entonces, teoría de la agencia, ¿sí? Supervisión y monitoreo principalmente. Teoría de la información es la aplicación de la teoría de la agencia y las relaciones de inversión, es decir, el mercado de capitales, ¿sí? El dinero. Genera un cambio hacia la explicación de la dinámica de los mercados. Y en este sentido hablamos de esa globalización, ¿sí? La internacionalización y el surgimiento de la contaduría profesional basada obviamente en el interés público. Esta teoría es el puente que enlaza economía, finanzas y contabilidad, ¿sí? Todo esto dentro de la teoría de la información. Su principal argumento es que los inversionistas demandan estados financieros auditados para una correcta elección de la inversión. Dicha auditoría permite mejoramiento en la toma de decisiones, reducción de riesgos y obtención de ganancias a partir de utilidades derivadas del intercambio. Por este motivo, dicha teoría es una expresión netamente y casi 100% económica. Por eso la funcionalidad y el buen desarrollo de empresas que se fueron solidando y ya después pasaron a ser transnacionales. Teoría de seguros es la manera como los administradores escogen si la auditoría tiene o no una relación con la exposición que tiene frente a sus obligaciones. Bajo las legislaciones, el auditor y el auditado están conjunta y severamente obligados con los terceros por las pérdidas atribuibles a estados financieros defectuosos. En el modelo americano, la hipótesis de los seguros sobrepasa las relaciones del monitoreo y la información para la demanda de la auditoría. Ya que aquí vemos que estas tres teorías siguen fortaleciendo, ¿sí? Ese desarrollo de las empresas y buscando el mejor funcionamiento, obviamente, del auditar. Auditoría en el Reino Unido, Gran Bretaña. En Gran Bretaña, las primeras auditorías eran de dos tipos: las de las ciudades y poblaciones. Se hacían públicamente ante los funcionarios del gobierno y los ciudadanos, y consistían en que los auditores escucharan la lectura de las cuentas hechas por el tesorero. El segundo tipo de auditoría implica un examen detallado de las cuentas que llevan los funcionarios de finanzas de los negocios existentes en esa época, seguido de una declaración de auditoría, es decir, un informe verbal al dueño del negocio. Dos situaciones, ¿sí? O dos tipos de auditorías que van a ser muy funcionales en ese momento. El título de auditor apareció por primera vez en Inglaterra en el siglo XIII, a través de la Revolución Industrial ocurrida en la segunda mitad del siglo XVIII. Se fomentan nuevas técnicas contables relacionadas a la auditoría. Por este motivo, la auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862. Y el reconocimiento general tuvo lugar durante el periodo del mandato de la ley, un sistema metódico y normalizado de contabilidad era deseable para una adecuada información y obviamente para prevenir el fraude, ¿sí? O la prevención del fraude. Esto condujo a la auditoría, ¿sí? Adecuadas, y obviamente todo esto con el apoyo jurídico basado en leyes y obviamente que se deben de cumplir. Entonces tenemos por ahí dos elementos importantes, ¿sí? El título de auditor
ya en el siglo XIII, ¿sí? Y ya después se fortalece en la segunda mitad del siglo XVIII. Y bueno, tenemos más información dentro de lo que es esta situación histórica y de evolución. Obviamente ahorita por nuestra situación de semana de descanso, para muchos solamente jueves, viernes, sábado y domingo, para otros pues es la semana completa. A partir desde el pasado, el día de ayer sábado, pero bueno, vamos a ir revisando toda esta información en cuanto a la historia y evolución y qué son las bases, ¿sí? Para entender, ¿sí? el por qué se crean muchas cosas o por qué el ser humano crea muchas cosas, ¿sí? Y que todas estas son funcionales y deberían de ser para beneficio de todos. Sin embargo, bueno, siempre va a haber un trasfondo. Ahorita no tenemos actividad, sería hasta el siguiente video, una o dos actividades muy sencillas. Y bueno, en esta semana no hay asesorías, ¿sí? Solamente se manda el video y las actividades, ya que las tengan resueltas, contestadas, son enviadas al correo institucional, obviamente para su revisión. Procuren descansar, relajarse y nos escuchamos en el siguiente video. Muchas gracias.